tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chaco Debate. Sí, ya me extrañaban. Bueno, 15 días estuve fuera de pantalla. Agradezco primero a Oscar Pietra, que me estuvo sustituyendo, suplantando estos 15 días que no estuve. Así que un abrazo enorme para este gran compañero de trabajo que hizo una excelente tarea, según me decían mis colegas que me acompañan todos los jueves. Estoy hablando de Fernando Pedrini y Roberto Espinosa, a quien ya saludo y doy las buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Primero va Espinosa. Espinosa primero. Ah, sí, no sabía que iba primero. Sí. ¿Desde cuándo? Cartel francés se llama. Bienvenido, Félix. Bueno, muchas gracias. Ya que estamos y abrimos la jugada, Pretel, muy buenas noches. Gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación, audiencia. Bueno, vamos a compartir esta primera noche con ya experimentados, con profesionales de las ciencias económicas, como Así para es. poder ir entendiendo un poquito lo que pasa en materia económica en la República Argentina y particularmente en nuestra provincia del Chaco. No necesita presentación, ya nos ha acompañado muchas veces. Luis Obey, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Por invitarme nuevamente. Bien, genial, muchas gracias. Decíamos, seguimos abriendo la mesa con José María Orsolini. Juan María, estaba por ahí. José María Orsolini, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias por participar. Bueno. Y con Gabriel Hellman, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas Bienvenido noches. También a esta noche de Chaco Debate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. Muchas gracias. Bien, decíamos y ya conocieron cada uno de los participantes del programa de hoy. Decíamos que estamos en esto que es Chaco Debate. Como ustedes saben, pretendemos poner un tema central en lo que es la agenda, de la agenda mediática y debatirlo, traerlo a la realidad de cada uno de los chaqueños, conocer cada una de las posturas que tienen los distintos sectores en nuestra provincia respecto de este tema. Hoy, y evidentemente tiene muchísimo más para seguir debatiéndose, para seguir discutiéndose y para ver cuáles van a ser las alternativas de cómo va a ir evolucionando este debate y este trabajo. Estamos hablando de pacto fiscal. La semana pasada los gobernadores de 23 provincias acordaron con el gobierno nacional refundar una política en lo que tiene que ver a materia fiscal a partir de los lineamientos que necesita la nación, a partir de nuevos planteos y equiparaciones que son necesarias hacer. Pero la producción de este programa, a cargo de Guadalupe, como cada jueves, ha preparado un informe, así que vamos a compartir ya con ustedes el trabajo que la producción ha realizado. Esta es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna federalismo. Logramos una compensación que es plata contante y sonante todos los años a cambio de renunciar a esos juicios. Muy importante haber logrado el desistimiento de la provincia de Buenos Aires en relación a los juicios por el fondo conurbano, porque esa era una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los gobernadores. La nación va a fijar el valor de los inmuebles, tanto urbanos como rural. Y a partir de ese valor, las provincias van a poner una alícuota de impuestos que va a estar entre 0,5 como mínimo y 2% como máximo. Nos hemos puesto de acuerdo en materia tributaria de poder aunar y unificar criterios en cuanto a impuestos provinciales que hoy son distorsivos y que perjudican notablemente lo que es actividad primaria, lo que es industria, que son quizás los sectores donde más se castiga y donde más se desalienta de inversión. Entendemos que hay que bajar la presión fiscal. Ahí conocíamos la palabra de distintos gobernadores de las provincias acerca de este pacto que empieza a tomar forma, ya se empieza a discutir en el Congreso de la Nación, también la propuesta que ha hecho el Gobierno Nacional. Así que empezamos a conocer algunos de los detalles de este gran pacto. Fernando, muy buenas noches una vez más. Bueno, decíamos que es uno de los temas que se viene tratando y mucho en la agenda de medios en estos últimos días y se va a escribir mucho más todavía, ¿no? Sí, seguro, Félix. Creo que lo primero que debemos preguntar, y vuelco ese interrogante a toda la mesa, es ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ocurrido si finalmente no se acordaba? Si provincias como Chaco, por ejemplo, no cerraban el acuerdo, ¿qué hubiera ocurrido?
¿En qué condiciones quedaría o estaría la provincia de Chaco? ¿En qué condiciones quedaría la provincia de Chaco? Luis Obey. Sí, este escenario no esperaba otra reflexión de Roberto, este escenario un poco, como yo le dije al aire otro día, apocalíptico. ¿Y qué iba a pasar? Lo que el presidente no quiso que pase. Fundamentalmente empezar en una guerra fiscal que no nos iba a llevar a ningún lugar, porque automáticamente podíamos tomar otra definición a nivel nacional. La gobernadora Vidal podía pedir sus 400.000 millones. Bueno, una locura, una locura. Creo que resumió muy bien el gobernador Schiaretti. Él definió este consenso como el consenso de la sensatez. Y me encantó su definición, porque fue muy sensato sentarse, escucharse, y como en toda negociación, alguien pierde y alguien gana. Pero en esta parece que la mayoría se sintió ganador, y eso es un premio a la negociación. Fernando. Hay un término que se usa generalmente para que nos cuentan los periodistas criminólogos y toda esta gente, y aparte aparecen los informes policiales, que cuando se habla de un asesino serial, por ejemplo, se habla del modus operandi. Entonces, si yo arranco como ciudadano desde el primer día en que se tomó una medida hasta y veo que los empresarios festejan, el gobierno nacional festeja y los gobiernos provinciales festejan, tengo dos alternativas. O me pongo muy contento o me agarra panic attack. Están censurando a Fernando y No, yo estoy siendo víctima de un panic attack. Sí, bueno, José María. por ahí para contestar esta pregunta también hay que contextualizar o configurar los elementos que llevaron a las provincias ¿Cuáles son esos elementos? a discutir. Nosotros entendemos que se daban 4 cuestiones, digamos, muy importantes. La primera la marcó el diputado, que era el fallo inminente y casi seguro de la Corte Suprema. Que un poco el presidente lo hizo saber a través de los gestos, como él maneja, digamos, en la prensa, con una reunión o una foto con la gobernadora de Buenos Aires, que es muy cierto lo que dice el diputado. José María, ¿no se puede tomar eso como un mecanismo, no digo de advertencia o amenazante del gobierno nacional, pero algo similar? Justo días antes, la foto de la gobernadora María Eugenia Vidal con el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Como elemento del contexto, digamos, era muy cierto que estaba avanzado ese juicio, esa demanda, y que tenía en algún punto ciertos visos de legitimidad o de razonabilidad del reclamo de la provincia de Buenos Aires. Eso hubiese significado, digamos, porque todos sabemos, digamos, que con este consenso la provincia de Buenos Aires desiste de este juicio, que implicaba un reclamo de 400.000 millones de pesos para atrás, decirlo, y para el caso del Chaco, 4.000 millones de pesos para el año que viene en su presupuesto provincial. 4.000 millones de pesos. Significaban el excedente conurbano bonaerense presupuestado para el año que viene. Ese elemento era muy importante y que, como dijo un gobernador, no recuerdo si era el de Santa Fe, significaba una espada de Damocles para el resto de las provincias, porque ustedes saben que el resto de las provincias eran las que participaban de ese excedente del fondo conurbano y no el Estado Nacional, porque era una parte del impuesto a las ganancias que exclusivamente se repartía entre las provincias. Eso era un punto muy importante. Segundo, que no hay que desconocer que el triunfo el triunfo sería del gobierno nacional en las elecciones legislativas, dieron impulso a ciertas reformas, esta estaba entre una de ellas, le dio más ímpetu, digamos, para avanzar en ciertas cuestiones. Eso hizo que el primer borrador o el punto de partida de la discusión al principio era muy lesiva para las provincias, obviamente incluyendo a la provincia del Chaco. Ahí fue donde creo que algo muy importante, donde se conformó una mesa de gobernadores, lideradas o mayoritariamente conformada por gobernadores peronistas, que lideraban la cuestión, digamos, en términos políticos, y los ministros de Hacienda de esas provincias para llevar la discusión también un poco al terreno técnico, por decirlo de una manera, no sé si lo técnico, pero sí para mostrar el impacto que tenían en las finanzas. A partir de ahí, o sea, surgió una negociación, creo que muy importante, muy tensa por momentos, digamos, muy discutida, y que también sumaban otras 2 cuestiones, creo yo, a este contexto que no hay que perder de vista. Una de esas,
que también se refleja en este pacto es que para fin de este año vencía la prórroga de lo que se denominó Pacto Fiscal 2, que era de los años 90 durante el gobierno de Menem, donde cumplido ese plazo empezaban a operar ciertas modificaciones a los tributos provinciales que iban a significar, digamos, cambios impositivos que iban a mermar en la recaudación impositiva de todas las provincias. Eso era ley. ¿Y eso podría ser perjudicial para Chaco, por ejemplo? Para todas las provincias. Por algo ese pacto se prorrogó todo el tiempo que se prorrogó, digamos, de los años 90 hasta el 2017. Se sigue prorrogando ahora, en cierto modo queda sustituido por un capítulo nuevo que tiene este consenso. ¿Y el gobierno nacional qué hacía entonces? Decía, bueno, si esto no se avala el nuevo pacto fiscal, nosotros dejamos sin efecto lo anterior. Ahí no juega, o sea, había, digamos, juega, digamos, obviamente, el gobierno nacional era una parte en la negociación y usaba sus armas, sus herramientas. Este era un punto, digamos, que las provincias, estaba fuera del control de las provincias porque era una ley nacional que prorrogaba a las provincias como el Chaco habíamos adherido, algo de 20 años atrás, digamos. Las provincias no era una variable que las podían controlar, así como también ciertos cambios en los impuestos que se coparticipan o tienen asignación específica, que son resorte del Estado Nacional, pues son impuestos nacionales. Uno de esos, digamos, fue lo que finalmente también se pactó, que es la modificación en el impuesto al cheque en su distribución, donde el 100% va al ANSES. Y el cambio en el impuesto a las ganancias en su distribución, donde ahora se elimina ese famoso artículo 104 que establecía, formaba parte, digamos, del laberinto porque establecía varios estamentos de distribución. Uno de ellos era el fondo conurbano y era todo ese impuesto va a la masa coparticipable. La suma algebraica de este cambio implicaba para los gobiernos de provincia y para el Chaco obviamente también una pérdida en cuanto a fondos para el año que viene, por lo cual en este consenso se establece que esa pérdida por este cambio va a ser compensado por el Tesoro Nacional, de modo de que la provincia o ninguna de las otras provincias pierdan fondos, digamos. Creo que eso fue algo. Y otras cuestiones que se fueron dando, no sé si por ahí en el transcurso de la charla. Caja provisional. En el transcurso de la charla, o sea, creemos que las provincias, al principio se partió de un borrador o de una iniciativa que era lesiva, lesiva en el sentido que perdíamos recursos, digamos, nada más y nada menos. Y al final terminamos logrando que nos compensen esa pérdida de recaudación, que se coparticipe el impuesto al revalúo impositivo con un impuesto nuevo que se va a sancionar, que estaba previsto que vaya 100% al ANSES, que ciertos cambios se proponían en el Fondo Federal Solidario, que era que aquellas provincias que no firmen el consenso, lo que le tocaba a ellos volvía al Tesoro. Se negoció, se acordó que ese excedente de las provincias que no firmen se distribuya entre las otras. Y un punto muy importante, como marca el diputado, fue la reforma que se logró en la ley, o se va a concretar en la ley 27260, que es la de reparación histórica, que tenía un capítulo referido a las cajas de las provincias que no transfirieron. Donde ahora nosotros pedimos que se elimine ese término de armonización que tanto revuelo causaba, y porque hay una decisión política de la provincia de sostener al Instituto de Seguridad Social bajo nuestra órbita. Y sobre todo logramos que se transfieran automáticamente recursos que ya nos correspondían por un pacto del 99. José María, dos preguntas. perdón. Perdón, Roberto. Sí, dale. Dos preguntas porque es difícil meter la pezuña, ¿viste? Una, en virtud de las necesidades que tenemos las provincias que estamos expuestas ante las circunstancias que todos conocemos, fíjate que la única que dijo hoy o ayer dijo Rodríguez San Luis no firmó ni firmará. O sea, la única que es autosuficiente aparentemente por sus recursos devenidos de las regalías mineras es San Luis. Pero además porque tiene una sentencia firme. No, y aparte que tienen sentencia firme, son ordenados para administrar. Ahora, el resto de la provincia, no sé, se me ocurre que los gobernadores sentían el láser colorado acá. Es como que si firmá o te morís. Y veo, repito otra vez el concepto, veo que están todos contentos y yo veo como que están yendo a la plaza de los castigos esperando que les den 100 latigazos y por el camino alguien les sopla que le van a dar 50. Entonces se ponen contentos. Puede ser que va. Y la otra es que pasaría si la ANSES pasa
a una nueva AFJP, por ejemplo? ¿Qué pasa con todos estos acuerdos? Tratar de empezar por la primera y sin meterme Sin latigazos. en la cabeza del gobernador de San Luis. Yo creo que San Luis lo hizo, o no firmó, por un poco lo que vos decías, y decía el diputado, de que tiene una sentencia favorable que data de casi 2 años ya, igualmente que la provincia de Santa Fe. Por eso la provincia de Santa Fe hizo incorporar una cláusula en el consenso fiscal de que antes del 31 de marzo del año que viene tiene que estar cerrado el acuerdo del monto y cómo lo van a cobrar. La provincia de San Luis, porque ese punto no estaba la provincia de San Luis, considera que al tener una sentencia favorable, que el Estado Nacional no hizo ninguna propuesta al respecto, firmar un desistimiento sin tener previamente algo acordado, hace de que ellos pierdan muchísimo más plata, porque ya la tienen ganada por un juicio. Claro. El resto, ninguna de las otras provincias, salvo la de Santa Fe, que firmó, está en esa situación como la de San Luis. Y Santa Fe se resguardó, digamos, su firma pidiendo que se incorpore esa cláusula. O sea, al 31 de marzo el Estado Nacional tiene que firmar el acuerdo. Bueno, yo para complementar un poco lo que dijo el licenciado y también Fernando acá, hay 2 cuestiones. Me parece que no es insolayable que pongamos sobre la mesa lo importante que es que el gobierno nacional vuelva a poner la cuestión del federalismo en la discusión con las provincias, en un nivel de igualdad. El licenciado lo marcaba, había una propuesta original, los gobernadores se hicieron escuchar, hicieron conocer su propuesta, se cambió lo que termina siendo el texto final del proyecto. Así que eso me parece una primera cuestión que no se venía dando en los últimos años. Me parece que tendríamos que empezar a poner eso sobre la mesa porque es un gran logro del gobierno nacional, me parece, discutir Ahora, a ese ¿se nivel. puede hablar, si me Gabriel? dejás cerrar, por favor. Sí, dale. La segunda cuestión importante es, me parece a mí, ver qué pasa con las provincias. Más allá de San Luis, etcétera, me interesa también marcar qué pasa con la provincia del Chaco, que me parece que que es la que sería nos interesa. uno de los ejes en esta discusión. La provincia del Chaco, bueno, viene recibiendo, como ustedes saben, un flujo de fondos coparticipables bastante interesante, bastante importantes, un flujo de un aumento interanual nominal del 24,5%, de un aumento de un flujo real de coparticipación de más de un 6%, es decir, que a la provincia le llegan recursos. Me parece que en este marco de discusión, en este pacto fiscal, la provincia adhiere porque realmente debe encuadrarse, ¿sí?, dentro de lo que son las reglas mínimas de lo que es el manejo financiero mínimo de las finanzas públicas de cualquier Estado. Así que en este contexto, yo lo veo así, de flujo de fondos que van llegando, recursos que tiene la provincia y un déficit importante que tiene la provincia en este momento, me parece que es importante entender a los gobernadores y principalmente al gobernador del Chaco en esta firma. Sí, Gabriel, tiene que ver con el federalismo. ¿Se puede hablar de federalismo o que este acuerdo sea una impronta del federalismo cuando la nación utiliza ciertos elementos como para presionar a las provincias? Por ejemplo. Y por ejemplo decíamos la foto días antes de María Eugenia Vidal con el presidente de la Corte Suprema, las menciones que constantemente hizo el presidente de que era altamente favorable de que el fondo del conurbano, el fallo del fondo del conurbano sea positivo para la provincia de Buenos Aires. ¿No se puede tomar eso como un elemento de presión hacia las provincias? Mira, yo lo que veo es el video de los gobernadores que pasaron hace un ratito, en el cual los gobernadores son los que administran las provincias y son los que te están diciendo esto es bueno. Y vuelvo a decir y lo sostengo, esta discusión de federalismo hace mucho que no se da, hace mucho que no se ve en el país, me parece que es muy, muy positivo. Fernando Pretel. Sí, una acotación. Independientemente del detalle técnico que había realizado hace un momento en este aspecto el contador, adhiero en la mayoría de los términos y hago una objeción con respecto a lo siguiente. Iniciamos el programa con declaraciones de 2 gobernadores, entre otros, de Lipschitz y Schiaretti. Son los 2 gobernadores que han firmado a rajatabla sin ningún tipo de impedimento, pero tenemos que tener en cuenta que son uno de los 3 gobernadores que fueron beneficiados
con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que hace a coparticipación. Punto primero. Habría que ver qué pensarían en otras circunstancias. Es decir, que la Corte no haya fallado como ocurrió con la gran mayoría de lo que han litigado en este aspecto. Yo creo que el gobierno apunta a solucionar un problema desde el punto de vista jurídico, fundamentalmente, que está todo el tema de la coparticipación a nivel Corte Suprema de Justicia de la Nación. No quiero ni imaginarme lo que puede ser para el Estado Nacional tener que absorber fallos como lo que se ha llevado Córdoba, se ha llevado Santa Fe y hay otra provincia que no recuerdo en este momento que ha tenido fallos favorables y el Estado tiene que pagar. San Luis no firmó. ¿Por qué? Porque mañana justamente se supone que puede existir un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al tema de la coparticipación y la devolución ya en carácter jurídico por parte del Estado Nacional. Además, he notado que podríamos dividir en positivo, neutro y negativo, que eso ya para mí es una voz de alarma. No hay una concordancia absoluta total para que se consolide este término de federalismo que habías hecho referencia en su momento, al cual estoy totalmente de acuerdo, por el hecho de que cada gobernador tiene una impronta desde el punto de vista administrativo, cultural, social de su provincia. Es decir, que el gobernador de la provincia de Salta, que lo escuché hoy, obviamente que se siente absolutamente satisfecho con la firma de este paquete, que es un paquete que ya estuvo cerrado, no se discutió en forma individual, con los elementos que dije al principio, la idiosincrasia, la productividad, la cultura de cada provincia, que son las que pueden desembocar en un verdadero federalismo, y en función del aporte de cada una de las provincias, sí establecer un marco regulatorio desde el punto de vista impositivo. Tenemos que tener en cuenta que además, en la actualidad, se está incluyendo con una rigidez notable la participación y la modificación desde el punto de vista tributario de los municipios. Ahora, hay otra cuestión que también me preocupa y mucho. En los últimos 30 años, el Estado Nacional, provincial, particularmente, han venido modificando leyes. En algunos casos se han promulgado, se han publicitado en el boletín oficial, entraron con vigencia plena, con un decreto se cambian algunos artículos, es decir, todo este ambiente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista parlamentario en la República Argentina, estoy notando que hay cierta fragilidad en respetar la letra fría y mantenerla en el tiempo. ¿Cuántos años y cuántos cambios de leyes desde el punto de vista impositivo hemos tenido en los últimos 30 años? Bueno, pero fragilidad, ¿por qué? Y aparte, ¿a partir de qué se da una situación de fragilidad? ¿Las provincias son frágiles? Y sí, las provincias son frágiles. ¿A qué se debe esa fragilidad? Félix. Luis Obey está tomando nota de cada una de las declaraciones. Hay un sinfín de razones por las cuales pueden ser unas provincias más frágiles. Trataría de correrme un poquito de este tema puntual y analizar si esto forma parte de una crisis o prácticamente de un ciclo. Y si cuando uno analiza nuestra historia económica, realmente uno ve que esto forma parte de los ciclos de la Argentina. Yo creo que hoy el gran mérito que tiene no este presidente, sino toda la clase política, desde el primer al último gobernador, es haber podido afrontar esta salida que tenemos de esta crisis, que para mí ya es un ciclo, con o casi de la mejor manera posible. Ustedes no se olviden que en el 2011 empezamos a tener el mayor déficit fiscal, déficit energético, pérdida de competitividad, caída de reservas, y veníamos con una inflación enorme, y este gobierno empieza a tomar un poco los controles y de una discusión que la veníamos evitando hace muchísimos años. Diputado, del año pasado... Por lo tanto, creo que me parece, y lo vivo en la calle,
que esto se está viendo como una oportunidad. El Como año una pasado, excelente oportunidad, y le diría a más de uno que se prepare porque ahora viene nuevamente ese ciclo de crecimiento que ojalá, creo que es lo que pretende Pero este en base, presidente, diputado Bey, ¿en base a mantenerlo, qué? ¿En base a qué? mantenerlo. Y ¿En nosotros, base a qué? este modelo, si hay algo que le falta, No nos es olvidemos, reactivar diputado. el consumo interno. No nos olvidemos tengo que duda. algunos de esta reforma impositiva empiezan a tener vigencia a partir del año 2018. Por supuesto. En forma progresiva se van llevando al 2019. En algunos comienzan a partir del ¿sabe segundo qué pasa? semestre. Nosotros siempre somos emocionales. El segundo semestre Entonces, del año 2019, en plena campaña presidencial. Y hay otros impuestos que van a ser digamos, absorbidos en su totalidad allá por el año 2022, diputado. bueno, 2022. un dato pensar a en tomar en una cuenta. de largo plazo. Acá Un dato a tenemos tomar en 50, cuenta, pero- en base a lo que decía el diputado, tiene que ver que es verdad en ciertos aspectos de la crisis económica, en ciertos aspectos que tenía el país a partir del 2011, pero tenía que ver dentro de un contexto internacional. Y si Total. habla de inflación, es curioso, ¿no? Porque China y Brasil. el año pasado Argentina tuvo el pico más alto de los últimos años en inflación, justamente bajo el gobierno de Mauricio Macri. Sí, señor. Sí, me gustaría Perdón, contestar. perdón, Félix, José simplemente, María. no, porque queda, nosotros en un momento estaba Venezuela, Irán, Sudán y Argentina. Y después ¿Qué lo es ese pasamos orden? a todo eso y quedó Venezuela y nosotros con la mayor inflación de todo el mundo. Por favor, Recuerde, esto Pero pasó. ustedes la agrandaron. Recuerde, Pero diputado. Pasó, pero esto pasó, Fernando. Claro, el pasó. presidente, No durante hay la que campaña- negarlo. ¿Y quiénes lo pagaban a eso? ¿De dónde sacábamos la plata nosotros? De los salarios. Sí, el presidente Los durante que la más campaña... aportaban eran La el empleo. gente siempre, José María. Los jubilados, por ejemplo, siempre cobraron por arriba de la inflación y no pedíamos créditos internacionales, doctor. Está Fernando, bien, había inflación, ¿Saben por qué pero ustedes la hacíamos superaron eso? y también porque la no había recesión. INDEC y mentíamos la inflación. Entonces manoteamos una fórmula que únicos somos en el mundo. Únicos. Ahora empieza lo otro. Porque todo esto, Bulat, un profesor que me voy a acordar toda mi vida y cada vez que lo veo lo levanto más, él decía que la resaca forma parte de la fiesta. José María. Perdón, Sí, perdón, una ¿qué cosa. sería? FJ, Perdón. Disculpe, Sí, una sí. cuestión, por ahí no dejar pasar algunas cosas que se dijeron aquí que parece que los números un poco desmienten o nos muestran otras cosas. Como decía Gabriel al principio, que la provincia del Chaco está recibiendo un flujo de recursos muy importante, como si fuera algo inédito o novedoso. La provincia del Chaco, o sea, recibe estos fondos coparticipables de los diversos regímenes que hay hace, en un caso, más de 30 años y en otros casos más de 25. Quería plantear también que la provincia del Chaco el año pasado, igual que el conjunto de provincias, perdimos 12 puntos reales en ingresos federales por la recesión inducida por la política de inicio del gobierno de Mauricio Macri, encabezada por el ministro Pratgay y el presidente del Banco Central. Este año estamos recuperando, es cierto, pero todavía no recuperamos la caída del año pasado, o sea que en 2017 en términos reales todavía estamos por debajo del año 2015. Es algo que hay que marcar. La provincia incurrió en un déficit fiscal importante el año que viene, el año pasado, continúa este año y continuará el año que viene en una tendencia declinante, inicialmente por eso, porque además también la provincia dejó de percibir o de recibir otros fondos que no venían por el esquema de coparticipación y que impactaban mucho en la inversión pública. Lo que dice el diputado, en cierto modo, o sea, realmente no se concreta tampoco ante los mismos números que muestra el Gobierno Nacional en el presupuesto 2018. El Gobierno Nacional hizo hizo un montón de reformas macroeconómicas que iban a impulsar el crecimiento muy fuertemente, y en 3 años de gestión, lo que ellos muestran en el presupuesto 2018, en 3 años de gestión, la economía argentina, de ser cierto, digamos, las previsiones del año que viene, crecerá en 3 años 4 puntos. El ingreso per cápita en 3 años va a crecer 1,20, menos de 0,3 acumulado. Es una tasa muy baja para las reformas macroeconómicas que se hicieron. Ojalá suceda lo que dice, que repunte el consumo interno. Gradualismo.
Eso no se ve en la práctica y no se ve en las propuestas, en las iniciativas. Ahora, Eso es una cuestión, digamos, y en los 12 años anteriores, Argentina, sobre todo entre 2003 y 2011, creció muy fuertemente. Podemos discutir lo que sucedió en la última parte, creo que ahí está muy fuertemente influenciada lo que pasó con una restricción externa. La Argentina dejó de ingresarles dólares por la vía del comercio, vino el fallo de Griesa, son un montón de cosas, digamos, eso por ahí no es culpa, digamos, algunos errores se pueden haber cometido, pero me parece que la política económica que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri no nos muestra ese crecimiento vigoroso ni ese repunte del crecimiento, o sea, las tasas de 7, 8, 9, hasta 10 puntos que vivimos bajo, sobre todo en el gobierno de Néstor Kirchner y la primera etapa de Cristina, 8 años. 8 años. ¿Del 8? 8 años. No. Sí. Gabriel 6, Gelman 7, y 8, Lucho Sober en el están poder. preparando argumentos. Estos argumentos los vamos a escuchar en el próximo bloque. Este 8 de agosto se cumplió un año del inicio de los trabajos en el puerto Las Palmas, primera obra en su tipo que se construye en los últimos 20 años en nuestro país. Recientemente se logró la ampliación presupuestaria de más de 10 millones de pesos que permitirá obtener equipamiento moderno para las futuras operaciones de la actividad portuaria. En total, la obra actualizada demandará una inversión superior a los 144 millones de pesos. El puerto Las Palmas será un centro logístico para que los productores de nuestra provincia y de la región tengan una mejor competitividad en sus producciones. Seguimos ampliando la logística y creando más empleo en la provincia. El gobierno del Chaco desarrolla e incluye. Chaco, Gobierno del Pueblo. Con el nuevo Banco del Chaco, hacé tus compras y paga tus cuentas sin efectivo y sin costo adicional. Comprá con tu tarjeta de débito Chaco 24. Utiliza, saca pesos en los comercios adheridos. Hacé tus pagos con ValePay y realiza transferencias por Home Banking y Link Celular. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. ¿Qué es Chacotex? Un ámbito para la integración del diseño y la confección de todo el nordeste argentino. Un proyecto estratégico del gobierno provincial que año a año viene creciendo. Necesitábamos tener eventos de esta envergadura para conocer más gente, más clientes. Está bueno para nosotros venir de Buenos Aires acá y que conozcan el producto para mucha gente, me parece interesante. Vengo de Corrientes, es el segundo año que tengo la posibilidad de estar invitada en Chacotex. Estoy muy contenta de poder representar a la provincia y de mostrar lo que son los productos que me inspiran la región para poder desarrollarlos y aparte conocer también otros diseñadores y compartir la experiencia con todos ellos. Vuelve el Torneo Federal A la pantalla de Chaco TV. Sarmiento y Chaco Forever intentarán ser protagonistas en la tercera categoría del fútbol nacional. Los partidos del Decano y del Negro los podrás disfrutar en vivo y exclusivo por Chaco TV. Chaco recibe al país. Del 21 al 29 de noviembre somos sede de los Juegos Nacionales Evita en Deporte Adaptado, por primera vez en nuestra provincia. Disfrutá de nuestros atletas, más de 2.500 deportistas de todo el país en nuestra provincia. Chaco recibe al país en los Juegos Nacionales Evita, del 21 al 29 de noviembre en el Polideportivo Jaime Zapata. Organiza Secretaría de Deportes de la Nación.
Instituto del Deporte Chaqueño. Chaco, Gobierno del Pueblo. El Aguante Deportivo. La pasión por el fútbol en un programa con análisis, opinión y polémica. También te mostramos la participación de los equipos chaqueños en torneos federales. El Aguante Deportivo. Lunes y viernes a las 21:30 horas por Chaco TV, nuestro canal. El gordo de Navidad de Lotería Chaqueña tiene un primer premio de 56 millones de pesos con duplicador. Además de juegos adicionales de 400.000 pesos y una camioneta Fiat Toro 0 kilómetro. Jugá tu entero o fracción en todas las agencias de Lotería Chaqueña. Sortea el 21 de diciembre. De lunes a viernes, de 10 a 13, Un Buen Día por Chaco Televisión. Decíamos que sobre el final del bloque anterior se venían preparando distintos argumentos, así que vamos a escuchar a Gabriel. No, acá el licenciado planteó un poco no estar de acuerdo con el crecimiento del país en este año y medio de gobierno de Macri y las proyecciones de crecimiento hacia el futuro. Parece que el diputado hoy fue claro y marcó claramente desde la situación con el que se empezó a gobernar el país. A pesar de que el licenciado manifiesta de que, bueno, estos recursos son recursos que por ley le corresponden al Chaco, también la provincia fue una de las provincias que más recursos recibieron, recursos discrecionales. O sea, la provincia del Chaco fue una de las provincias que más recursos recibió durante... Claro, como lo está recibiendo ahora la provincia de Buenos Aires, bueno, del gobierno nacional, ¿no? El tema es que la provincia... O sea, sigue la misma el tema historia. es que la provincia en este momento es una de las provincias con el peor índice de desarrollo humano de la Argentina, no sé si ustedes conocen este dato, y la provincia del Chaco es una de las últimas en el ranking de provincias exportadoras. Formosa tiene mejor índice de desarrollo humano. Pero históricamente Chaco Entonces yo quiero decir, a ver... En el fondo de los me parece que la sociales. discusión ¿qué hacemos con los recursos? Sí, tenemos recursos en la provincia. Muy bien, coincidimos con el licenciado y me encanta que coincidamos. Gabriel, ahora, comparado ¿cómo destinamos 2015, esos recursos? con los recursos que recibe la provincia hasta ahora, como describía José María Orsolini, Chaco está 6.000 millones de pesos debajo en comparación con lo que tenía en cuanto a inversión real directa de recursos nacionales. 6.000 millones de pesos debajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que debería tomarse en cuenta esa situación para hablar de la provincia de Chaco y la supuesta bonomía del gobierno de Mauricio Macri para provincias como Chaco. La provincia del Chaco, con los fondos recibidos en etapas pasadas, digamos, entiendo que se refiere a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. O sea, están a la vista, están en un nuevo hospital pediátrico, me refiero a los extra coparticipables, en el nuevo hospital de Sespeña, en la cantidad de centros de salud nuevos que se hicieron, en las escuelas, en las rutas. O sea, están a la vista, en las obras de electrificación, en muchas cuestiones. O sea, lo que nos sucede ahora es que todo eso, una provincia como marca él, que no es desde hoy, digamos, desde mucho tiempo, también con Formosa, con todo el norte, que somos provincias periféricas, un país que es macrocefálico, no lo es ni desde el 2003 ni desde el 2015, se lo tenemos que saber, o sea, lo tenemos que decir, perdón. Lo es de hace mucho tiempo, tal vez podamos situarnos en 1810. Este tipo de provincias durante ese tiempo recibieron esos fondos extras que fueron a obras. Hoy ese flujo, como marca Roberto, se cortó y está yendo a las provincias o las regiones del país con mayor desarrollo relativo, que siempre lo tuvieron, no es únicamente de ahora. Creo que es un punto a remarcar, o sea, no es que recibimos
fondos extras durante todo ese tiempo que uno hoy no los puede ver, están a la vista, están en obras, en concreciones. Vos sabés que había una teoría durante el gobierno del general Onganía, una mente afiebrada, sacó una teoría de conflicto, seguramente era un general, sacó una teoría de conflicto con Brasil. Entonces había que evitar la proliferación de industrias en el NEA y desindustrializar lo que se pudiese ante un eventual avance de las fuerzas brasileras para que no se sirvan de esas fábricas para su proyecto. Esto está en los libros. Ahora, no es ningún invento. Fernando, cuesta creer que los gobiernos que sucedieron a Onganía, ante esa teoría afiebrada, como lo definiste, sigan el curso, el lineamiento trazado por Onganía. No. O sea, 50 años tuvo la provincia o la región para reivindicarse o para que la nación... Totalmente cierto, pero eso no convierte en mentira lo que te acabo de contar, que son datos reales, No, pero ciertos está bien. e históricos. Pero ¿cómo puede ser que Ahora, los gobiernos que sucedieron avalen esa teoría conspirativa no la avalaron. Pero evidentemente la inercia hizo que acá deje de existir la Noblex, deje de existir Sacetru, deje de existir todas las empresas, las fábricas de aceite. Pero lo importante Estaba es saber muy qué industrializado pasó el con Chaco. nuestros parques industriales aquí en la provincia del Chaco este último tiempo. Responde Luis Obey. Sí, yo más que nada quería dejar un pensamiento que creo que los que nos están viendo de alguna manera sacarán sus conclusiones. Yo creo que estamos nuevamente en el inicio de una etapa de crecimiento para el país. Insisto, nuestro país vive de ciclo en ciclo, no es crisis. Ojalá que podamos transformar esta etapa de oportunidad. Y le doy un ejemplo concreto. Hace pocos días estuve en Roca. Presidencia Roca. Roca, un pueblo de 8.000 y pico de habitantes, no hay industria, no hay agua. ¿Está? Bueno, ahora se va a inaugurar el acueducto, que lo empezó el gobernador, el gobernador Capitanich, se paró, todo lo que ustedes saben, y ahora se va a inaugurar y va a darle agua a 7 pueblos de nuestra provincia. El intendente me decía lo que significa desde el punto de vista de la oportunidad de poder soñar con la erradicación de empresas en ese lugar. Sin agua no podíamos hacer nada. Se les cortaba la luz cada 3 ahora, además del agua, le tenés que llevar una mejor luz. Además le vas a tener que mejorar el camino. Es decir, ojalá que todo lo que nos venga de acá en más lo podamos aprovechar en esa infraestructura, que creo que es la única solución que tenemos. Ya lo otro lo vivimos. Ahora, lo vivimos. esa esperanza que no muestra nos ha Félix, sacado de la pobreza. Félix, esa esperanza que muestra el diputado, ¿está sustentada en elementos sólidos? Sí, especialmente esto, cuando uno... estamos especialmente conversando cuando- ahora. No, pero... Consenso fiscal. Claro, pero me refiero, diputado... Muchachos, no diputado. se hablaban. No, es una pregunta. Me refiero en base a qué. Cuando uno lo escucha, Orsolini dice que el flujo de recursos nacionales está direccionado a provincias centrales como Buenos Aires. Y por contrapartida, Chaco tiene todavía un 6.000 millones de pesos debajo respecto de lo Pues que yo te recibía en el diría, 2015. parafraseando a Alfonsina, vos no te va a dar nada mal, gordito. A nosotros ahora empieza a venirnos una mejor con esto que ha pasado a nivel nacional. A mí me Orsolini, cuesta creer, o o soy creemos bastante que nos va a ir susceptible. peor. Cuando yo lo veo a Daniel Capitanich eufórico y aplaudiendo, dije, bueno, listo, cerremos todo, vamos a pescar y ya está la provincia. Hay algo, muchachos, que lo estamos viendo todos. Este es un momento, insisto, de oportunidad. Lo está sabiendo el empresario, quiere que le saquen la pata de encima. Diputado, la verdad, para que lo escucho a Fernando, lo veo a Fernando muy analítico. Una pequeña historia. En el Sí, año contestar 1912, un señor de apellido Gini se le El ocurrió índice de Gini. crear una fórmula para poder establecer el grado distributivo de los países tanto de Europa como de América. Y de ahí vino el índice. En la gestión, de ahí viene ese famoso nombre que generalmente lo llamamos de esa manera, coeficiente Gini, que es la forma que los países distribuyen sus riquezas. En la gestión anterior, no digo de quién, gestión administrativa anterior, tuvo, y todos sabemos cómo se mide el coeficiente Gini. Está prohibido decir quién El 1
es el mayor grado, digamos, de desequilibrio en lo que hace a la distribución de riqueza, que generalmente está centralizado ese porcentual que no llega a 1, porque significa 1 con todas las riquezas y el resto sin nada. En los países africanos, 0,750, 0,700, 0,650, se maneja en esos países africanos. Volvamos a nuestra Sudamérica, Argentina. Durante la administración anterior, el gobierno anterior tomó el país con un coeficiente Gini de 0,580, logró a fines del 2015 que ese coeficiente Gini, que es la fórmula por la cual el Banco Mundial establece los parámetros distributivos de su riqueza de estos países, lo entregó con 0,470 y pico. En este último año, 2016, porque todavía el del 2017 no está publicado, empezó a subir el nivel de desequilibrio en la distribución de la riqueza de nuestro país. Ese es un elemento que tomo como referencia válida porque brevemente. Primero, brevemente, está sobreestimando un indicador que además es un indicador de inequidad. Es un indicador que expresa entre el porcentaje más alto, en los que más tienen y los que menos tienen. Esa brecha hoy está mejor cuantificada con el índice de desarrollo humano que lo planteó él. Porque el índice de Gini te estudia una parte de la foto. Acá hemos tenido coeficientes vergonzosos. Vergonzosos de Gini. Es lo que toma el Fondo Monetario Internacional. No. El fondo lo toma al índice de desarrollo humano. Gini es un indicador, como yo le puedo decir, indicador de mortalidad infantil. Acá teníamos cada vez menos mortalidad. Ajá. Vayan a ver el impenetrable, cómo le va a los pibes. Aporta José María. Quería contestar algo que decía el diputado, que primero yo no dije que la provincia perdió, al contrario. La provincia peleó por su posición. Y ganamos. Al principio el borrador o el proyecto del acuerdo de la iniciativa no era favorable a la provincia, por eso la provincia se plantó, negoció con el conjunto de provincias, y lo que el vicegobernador Capitanich, quien fue el que finalmente suscribió, comunicó, fue esto, que la provincia recuperó derechos, por ejemplo, con el tema del régimen previsional de cajas no transferidas, para que se cumpla el pacto del 99. ¿Cómo va a recuperar lo que no perdiste? Disculpe, en la ley 27260, que es la reaparición histórica, tiene un capítulo para las cajas no transferidas, se violaba el pacto del 99, y más con el decreto reglamentario. Las provincias que no transfirieron las cajas plantearon esa cuestión y fue un elemento en la negociación que se incorporó, y eso se va a modificar para que se respete el pacto del 99, y reafirmando que la provincia no tiene la más mínima intención de transferir la caja previsional y el sistema al nivel nacional. Lo que dije al principio, que por ahí lo remarca Roberto, no tiene que ver con el régimen de coparticipación en sí, que hayamos perdido la cantidad de fondos que perdimos en el 2016. Fue por la caída de la actividad, por los cambios macroeconómicos, y esos números están a la vista. Por eso aprobé, eso fue lo que dije. Por eso aprobé el presupuesto y lo que nosotros estamos, y el endeudamiento de la provincia. Ese es mi voto. Está bien. Lo que ocurrió en este pacto, nosotros discutimos y peleamos para que la estructura de reparto, la estructura legal jurídica, que después está la cuestión económica, la actividad económica, si sube, si baja, ya, bueno, las leyes no lo pueden solucionar, digamos. En esa cuestión las provincias se plantaron y obtuvieron, pero no perdieron nada, y algunos como nosotros creo que ganamos por el tema del régimen previsional. Eso me encanta. Pero lo peleamos, no es que no lo conseguimos. Gabriel pidió la palabra. Luis, Gabriel pide la palabra. Sí, no, acá el licenciado habló del traspaso de la caja. Yo no sé si es la postura de usted, licenciado, que está en contra del traspaso de la caja, o lo que planteó en su momento el ex gobernador Capitanich a favor del traspaso de la caja previsional a la nación. La línea política desde que lleva 10 años respecto al régimen previsional para empleados públicos provinciales y municipales que queda en la provincia del Chaco. De hecho, bajo el gobierno de Capitanich se modificó el artículo 75 y se resguardó constitucionalmente a la caja previsional. ¿Qué más que eso para demostrar que el partido del gobierno defiende, digamos, al INSEP y quiere que el INSEP, digamos, digo, porque es el instituto, el sistema previsional provincial,
Pero, no se ha transferido. perdón, el Ejecutivo Nacional, el presidente Macri, fue muy clarito. Uno de los compromisos que hizo con los gobernadores a cambio de la firma de todo esto que se está realizando en el Congreso de la Nación es justamente sostener las cajas de jubilaciones provinciales y ayudarlas desde el punto de vista económico. Eso lo dijo el presidente. Bueno, hay algo que no me cierra. No me cierra. Si la provincia sigue perdiendo recursos. Trate que le cierre porque nos vamos. No, si la provincia sigue perdiendo recursos, si el flujo de dinero va hacia provincias centrales, especialmente Pero para eso está potenciar la establecido campaña por ley. electoral. No sé por qué, y con todo respeto, afirmás eso. Pero si está son los establecido números, por ley. 6.000 millones de pesos, Gabriel. Pero me parece 6.000 millones de pesos menos. No, él lo explicó, tenía que ver con el inicio, con una cuestión Con la tasa de actividad económica, macroeconómica que hizo que se disminuyera el recurso. Debido a la política económica. Bueno, pero hay dos cuestiones me parece que para la explicar. provincia del Chaco tiene un índice de coparticipación, ustedes saben, ¿no es cierto? Que es una de las mayores, los mayores índices de coparticipación. No alcanza. Mermó Mermó la actividad económica, menos recaudación, se reparte menos. Es un tema discrecional. Yo diría que el gran desafío... Habla Luis Obey. El gran desafío, me parece que nos queda es 3 palabras. Una. Previsibilidad, credibilidad y estabilidad. Ojalá podamos concretar esas 3 palabras que no son deseos. Es una tendencia a la cual al menos yo quiero ir. Gabriel. No, en realidad para ir cerrando eso, Sí, bueno, no, yo vuelvo lo mismo que dije al comienzo de mi exposición, yo celebro esta discusión del federalismo, la verdad me parece un avance impresionante del gobierno nacional en relación a los gobiernos subnacionales, así que bueno, creo que la provincia del Chaco lo que tiene que hacer es encuadrarse en las cuestiones que están marcando el gobierno nacional económicamente, ahora que tiene que ver con la reforma impositiva, que también sería interesante debatir, ¿no es cierto?, esta cuestión que está muy relacionada con el pacto fiscal. Así que bueno, celebro esta reapertura del federalismo en la nación. Ahora, va encadenado a muchos vos sabés que, otros Félix, proyectos. hay una cuestión que cada gobierno parece que viene a refundar el país. Exacto. Y llama la atención Comparto. que el gobierno nosotros. nacional ahora Sí. haga exactamente lo mismo. Y cuando se habla de federalismo, cuesta creer un federalismo condicionado, sumamente condicionado, en donde en cada etapa de negociación hemos vivido nosotros una experiencia reciente antes de las elecciones, en donde hubo un cambio en la modalidad en adelantos de coparticipación y afectó ostensiblemente al pago en tiempo y forma del salario del empleado estatal. ¿Ese es el federalismo que pregonan? Si esto es el federalismo, la verdad, tenemos que recorrer un largo camino todavía para tener un federalismo propiamente dicho, ¿no? Gracias por la invitación. Me he sentido muy cómodo, muy bien. No voy a hablar del tema porque ya nos hemos explayado sobre el particular. Quiero ocupar este minuto de despedida simplemente para recordar y he tenido sentimientos encontrados en el programa porque mientras hablaba y conversábamos de la política argentina, de las razones económicas, hay 44 personas que realmente no sabemos qué han pasado. Y vaya un abrazo muy especial para todos los familiares que están sufriendo y están viviendo una situación absolutamente límites. Y esperemos, roguemos a Dios de que exista un milagro. Lo queremos los 44 aquí en la Argentina. Muy bien. Sin lugar a dudas que nosotros desde Chaco TV y desde Chaco Debate también nos sumamos a este pedido y nos hacemos público el pedido de un milagro, como decía Fernando, y ojalá suceda. Seguimos orando por las 44 almas que están todavía perdidas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero volviendo al final y para el cierre, José María, bueno, un par de conceptos sobre el final del programa. No, para cerrar el punto, creo que corresponde decir que el gobierno provincial negoció, discutió con el gobierno nacional este consenso desde una posición siempre defendiendo los intereses de la provincia y sobre todo lo que respecta a nosotros, defendiendo nuestros ingresos, porque de nuestros ingresos dependen prestaciones muy importantes como la educación y la salud o la seguridad que se le presta a todos los chaqueños y que la provincia no ha perdido recursos porque discutió y negoció firmemente con el gobierno nacional, cosa que no es fácil. Fernando, sé que usted me extrañó muchísimo estos últimos 15 días, así que le dejo... Bueno, me quedó pendiente
El tema de... Vos sabés que vos le preguntás a cualquier personaje del gobierno nacional sobre qué opinan de Chile y para ellos es el Shangri-La, ¿viste? Llegan a Londres en un día de sol. Pero vos te vas a Chile y todos sabemos lo que pasa con la educación, todos sabemos lo que pasa con la salud, y ahora están las AFP, que son las antiguas AFJP que padecimos nosotros, y los quieren colgar a todos, no te voy a decir de dónde, por más que estamos en horario de protección al mayor, porque no funcionan, anda todo para atrás, y es una secuencia de lo que pasaba acá antes. ¿Qué pasa con todos los acuerdos que se hicieron con los jubilados si eventualmente pudiera llegar la posibilidad de volver a las AFJP con un par de amigos en el directorio? Fernando tira una pregunta sobre el final del programa. Vamos a ver cuándo la respondemos. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Será hasta el próximo jueves a las 10 de la noche, como siempre, otra edición de Chaco Debate.